Grande la vida de nuestro hermano amado. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Doy gracias a Dios porque me permite estar en la casa de Dios. Y me permite, hermanos, predicar en este púlpito. Me permite predicar en este púlpito, el cual, hermanos, ha salido todos los días en que se ha predicado el nombre de Cristo, y de este púlpito ha salido palabra de Dios y ha transformado nuestras vidas. De este púlpito Dios nos ha dado promesas y todos las hemos recuperado, las hemos tenido atesorado, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque los púlpitos sirven para que Dios hable a las iglesias. Amén. Hable a la iglesia y nos marque el punto a seguir. Amén. Amén. Gloria a Dios por la vida de Hansel, pastor de esta casa, mi hermano, ¿verdad? Amén. A esa boda, ¿verdad? Que el Señor apresure los pasos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir sus cuadernos, hermanos, rápidamente. Vamos a hacer un dibujito y vamos a dibujar un reloj. Un reloj y me van a marcar lo que es a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. ¿Sí? Por favor. Amén. Entonces, un dibujito, así muy, dejen espacio para escribir. Amén. Les voy a dar 4 figuras, 4 son bíblicas. Hablaba mi hermano Hansel ahorita de la adoración de Dios. Y eso no es otro capítulo de la Biblia donde nos describen la adoración celestial, la cual un día estaremos todos presentes. Hoy lo vemos por la fe, pero pronto el Señor Jesucristo viene por nosotros y nos llevará a esas regiones celestes para alabar al Rey. Amén. Ahora voy a dar 4, sabemos que hay 4 seres vivientes ahí, ¿sí? Entonces yo voy a ir mencionando primero al león y usted lo va a colocar al horario que usted quiera. Nada más dije 4. 12, 3, 6 y 9. Amén. Entonces, el león, figura bíblica que Juan, el apóstol, pudo observar alrededor del trono de Dios a un ser viviente que tenía sus características como un león. Luego, ¿qué le sigue? Un buey. ¿Dónde lo coloca usted? Le quedan 3 lugares nada más. Amén. El tercero sigue el hombre. ¿Dónde lo coloca usted? Amén. Y el último es el águila, ¿no? Ya ocupamos los 4 espacios. Amén. Ahora póngale el título, hermano, a la predicación. Se llama De la tierra al cielo. De la tierra al cielo. Amén. Texto. El texto base, Apocalipsis 4:1. Lo vamos a leer en Reina Valera y en el lenguaje actual. Recuerde que en estos capítulos, hermanos, ¿dónde estaba Juan el apóstol? En una isla. ¿Y por qué lo llevaron a la isla? ¿Cuál fue el motivo por que se lo llevaron a una isla, la isla de Patmos? ¿Cuál fue el motivo? Por predicar la palabra. ¿Usted cree que sea esa la causa por la cual Dios llevó a Juan a la isla de Patmos? ¿Cuál sería la razón espiritual?
para que el Señor en lo íntimo le enseñara la puerta abierta, la cual está en el cielo. Amén. Entonces, el ojo secular, el ojo humano, el sentimiento o la autoridad humana persiguen a Juan el apóstol y lo llevan a la isla de Pasmos para no sacrificarlo como fue al apóstol Pedro, que fue crucificado, y al apóstol Pablo, que fue decapitado, ¿sí? A este hombre conocido como el hermano Gallo, el hombre lo lleva a la isla de Pasmos para que el Padre cumpla el propósito en la vida de Juan el apóstol o Juan el amado. Amén. Y ahí el Señor le habla directamente, diga usted, le habla directamente. Amén. ¿Qué le manda a decir? ¿Qué le dice? Ahora sí vamos a leerlo, ¿sí? Texto base, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. ¿Dónde está ubicada esa puerta? ¿Y para qué es una puerta? Para entrar. Amén. Eso dice el Salmo 24. Abrir esas puertas eternas. Esa no es una puerta cualquiera que estamos acostumbrados a ver. Esa puerta, el Salmo 24 le llama como una puerta eterna. Alzar vosotras puertas eternas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a entrar el Rey de la Gloria. Amén. Esa puerta se abrió cuando Cristo Jesús asciende a la vista de esta María, cuando le dice, no me toques, ¿sí? En ese momento el Señor Jesucristo le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Amén. Entonces quiere decir que en ese momento tiene que subir al Padre y en ese momento se tienen que abrir las puertas y se cumple el Salmo 24. Amén. Esas puertas eternas entró el primogénito del Padre. El primero sobre toda la creación es Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí nos dice que esas puertas se abrieron para que entrara ¿quién? El Rey de la Gloria. Amén. Y próximamente, ¿quién va a entrar por esa puerta? Ahorita en la tierra somos prometida, pero en el cielo vamos a ser esposa. Amén. Esa es la profecía que tenemos por parte del Señor Jesucristo, próximo a cumplirse. Amén. Entonces, nuestro hermano Juan, el apóstol, nos dice, la puerta del cielo está abierta. Amén. Y ahora nos dice, y la primera voz que oí, subrayo la primera, ¿verdad? Quiere decir que el Señor ahí le habla a su iglesia. Amén. Representada por el apóstol Juan. Amén. Dice aquí, la primera voz que oí como de trompeta, hablando ¿con quién? Conmigo. Subrayamos la palabra conmigo. Ajá. Ahí no está hablando, conmigo, ¿qué quiere decir? Una sola persona. No está hablando de multitudes, sino de una sola persona. El que es el primero sobre toda la creación, que es Cristo Jesús, hablando conmigo. Amén. Y esa comunicación es la que nosotros vamos a conocer en diferentes lugares que vamos a visitar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. 1, hablando conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? Sube. Amén. ¿Sube a dónde? Acá, al cielo. Ahora, ¿en qué condición estaba Juan el apóstol? ¿Ya estaba muerto? ¿En ese momento subió con él al cielo? ¿O estaba vivo? ¿O estaba empezando ese grande ministerio apocalíptico que el apóstol Juan le tenía que hablar a las 7 iglesias? Amén. Les tenía que enseñar que el cielo estaba abierto, pero ya no en un sentido figurado, sino es un sentido literal. Amén. Los cielos están abiertos para todo aquel que en él cree. Amén. Para todo aquel que rinde su vida a Cristo en esta tierra. Amén. Y hay una invitación cuando el Señor le dice sube. Lo está invitando. No le está mandando.
Le está diciendo, sube acá, sube a mi presencia, sube al cielo, ¿verdad? Porque te voy a mostrar las cosas que vienen. Amén. Entonces aquí el apóstol Juan no se fue a la Torá, no se fue a los profetas, no se fue a los salmos. Él ya sabía. Por lo tanto, cuando llegó a la presencia de ese lugar hermoso, hermanos, ya le era conocido, ya sabía cómo moverse, ya sabía identificar, ya sabía quién es el que está sentado en el trono. No le fue una incógnita buscar a quién, cómo es su parecer. Él lo empieza a describir, pero él, dentro de él, nos describe que ahí estaba un gran Señor. Amén. Así lo dice el versículo número 1. Dice, sube acá, vamos aquí, primera voz como la de trompeta hablando conmigo, diciendo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán. Sucederán está en tiempo futuro, amén. Necesitamos a eso quitarle la palabra futuro y se le llama revelación. Dios te va a revelar lo que va a suceder, amén. Pero siempre y cuando subas a esas regiones celestes. Amén. No vamos a tomar ninguna puerta falsa para poder llegar a esas regiones celestes, como lo hicieron en el libro de Génesis al construir la Torre de Babel. Amén. Sabiendo que el hombre quería hacer lo propio, lo natural en esta tierra, aunque muchas veces violentaba la ley de Dios, la comunión con Dios, y dijeron, vámonos a construir una torre para ver qué está sucediendo arriba. Amén. Porque ellos sabían que en las regiones celestes se mueve un mundo espiritual, todos sabemos eso. Amén. Entonces, esa era una puerta fácil, una puerta de verdad o una puerta de mentira. Una puerta de mentira, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces dice aquí, nos da la indicación, yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Entonces, ahora enséñenme sus dibujos. A las 12, ¿dónde quedó el león? A las 12, amén. El águila, a las 9. ¿Y el hombre? ¿A las qué? A las 3. A las 3. ¿Y a las 6? El buey. Bueno, te sintetizo el orden que tú tienes en esta tierra. Amén. 1. ¿El león qué hace? Defiende su territorio. Amén. Tiene autoridad. Establece lo que dice la palabra de Dios y lo va a tener que defender aún sea con su vida. Amén. Entonces Dios te ve como ese león en la posición perfecta. Quien tiene el león a las 12, ¿verdad? Sabe que es el tiempo que inicia y el tiempo que finaliza. Entonces tú vas a tener que defender tu salvación de principio a fin. El principio cuando tú conociste a Cristo, el fin cuando Cristo Jesús te llame a su presencia o nos arrebate a las nubes. ¿Para qué? Para llegar al Padre. Amén. A las 3. A las 3 es el buey. ¿Sí? El buey significa servicio. Una vez de que tú estableces y reconoces la autoridad que tiene Dios en tu vida, entonces estás listo para servir. Amén. Para servir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo no tengo a las 12 al león de la tribu de Judá, que tiene toda la autoridad, primero te lo dije como tú, ahorita te lo estoy diciendo como el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David. Amén. Entonces tú vas a tener a las 12 la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad, la inmutabilidad de Dios. Amén. Sabiendo que Dios no cambia. Amén. Es inmutable. ¿Sí? Cuando yo sé que como miembro de mi casa
tengo que defender a mi familia. Un león no deja entrar a otro león para que mancille a las leonas, o para que las explota. Vemos muchas películas y muchos reportajes que el león, su peor enemigo es la hiena. Amén. Y burlonamente la hiena ocupa esa risa para distraer, ¿sí? Pero tú debes de saber que tienes que defender tu vida con temor y temblor. Amén. Cuando yo ya estoy listo, paso a las 3 de la tarde. Amén. Ese es un ciclo, el ciclo del día, el ciclo de la vida. Ahora voy a tomar a las 3 de la tarde que tengo que servir aquí en la tierra. Pero un toro que no ha sido prácticamente, ahora sí que pullado, ¿verdad? O atado, o manejado, o domado, como le quieras llamar, pues no va a ser listo para servir al pueblo, ¿sí? Entonces yo debo de saber que estoy en esta tierra para servir. Amén. Según tercero, ¿a quién le vas a servir en esta tierra? Sirviéndole a Dios, le tienes que servir ¿a quién? A tu hermano, que es el hombre, ¿sale? Tú le tienes que servir al hombre. ¿Para qué le tienes que servir al hombre? Para que llegues a las 9 a las 9, que es tu reloj ahí, y ese hombre que tú trabajaste en esta tierra, que evangelizaste, que cuidaste, que vendaste, que tenía heridas, vas y curas, etcétera, todos a las 9 emprendamos un vuelo. El águila no vive aquí en la tierra, no vive en el suelo, ni aún en las montañas. El mejor lugar donde está un águila es en el aire. Amén. ¿De dónde? Esperamos a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Amén. No hay estrategia para esto, hermanos. No hay estrategia. Solamente hay una persona que lo puede hacer. Para eso vamos a leer Apocalipsis 4:2. Amén. ¿Qué característica debo de tener en base a este reloj de vida? ¿Qué característica debo de tener? ¿A quién debo de conocer? ¿Por quién me debo de conducir para que se muestre esta gloria de Dios? Amén. Por eso se llama de la tierra al cielo. Amén. Yo en esta tierra conozco a Cristo, en esta tierra reconozco que soy pecador, que muchas veces hemos pecado y que son pecados garrafales. Pero ahí es cuando entra la abogacía de Cristo. Yo me arrepiento de lo que hice ayer, yo me arrepiento de lo que he hecho en mi vida y recibo el consejo que Cristo Jesús le dio a la mujer que encontraron en pecado. Y Cristo Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan, mujer? ¿Cuántas pedradas recibiste? ¿Cuántas lapidadas recibiste? Y ella dijo, pues ninguna. Dijo, yo tampoco te voy a aventar la piedra, yo tampoco te voy a condenar. Vete y ya no lo vuelvas a hacer. Y mientras tú te enfrasques en ese lugar, ya no lo vuelvo a hacer, estás perdonado. Pero si se nos ocurre volverlo a transgredir, entonces piedras van a caer sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ahí, hermanos, es el quehacer en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces yo nací aquí en la tierra por gracia y bendición del Padre Celestiales, que vivimos en esta tierra como somos, tal cual somos útiles para el ministerio de la casa de Dios, para servir a tu hermano que es hombre, es igual a ti. Amén. Entonces este hombre tiene una misión, que tú y ese hombre al cual tú le predicas sea arrebatado. Diga usted, sea arrebatado. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Amén. A lo mejor ahorita en las condiciones, gloria a Dios, aleluya. Pero la presencia de Dios no falta. La presencia de Dios se manifiesta y cada día son añadidos los que son salvos para la gloria de Dios. Amén. Bueno, esa no es la predicación nada más. Me voy al versículo número 2. ¿Qué me dice el versículo número 2, Reina Valera? Ya al instante. Yo subrayo la palabra instante.
O sea, no es mañana, no es pasado, no es en 30 días, no es en un Pentecostés, no es al año que viene, no es en 10 años futuros. No. Dice que al instante, dice, yo estaba ¿en quién? En el Espíritu, Espíritu con mayúscula. Entonces se refiere ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jehová. Amén. Entonces, es necesario que este reloj yo lo trabaje al instante. ¿Qué te marca un reloj? Una hora, pero ya una hora es mucho tiempo, ¿sí? Un nanosegundo, una micra, luego un segundo, luego viene el minuto, luego vienen los 15 minutos, la hora, etcétera, ¿sale? Entonces dice al instante. ¿A cuánto le das ahí a tu reloj? Un instante, márcalo ahí. Para ti, ¿cuál es el instante? Márcalo en tu reloj. Acuérdate que es el reloj que me lleva de la tierra al cielo. Amén. Entonces, para ti, ¿cuánto es un segundo? ¿Qué es un instante en ese reloj? El Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo estuvo en la cruz? De 3 a 6 de la tarde. ¿Vale? Ese fue un instante, pero son las 3 horas mejores que pudo haber tenido el hombre en esta tierra, porque en esas 3 horas se consumó el sacrificio de Cristo Jesús para que tú y yo seamos salvos. Amén. Fueron las mejores horas. 3 de la tarde, 6 de la tarde, antes de que empezara la Pascua, antes de que empezara el reposo, que es el viernes 6 de la tarde, antes José de Arimatea se dio de prisa, otra vez tiempos, prisa, para que antes que llegara a las 6 de la tarde, el Señor Jesucristo ya estuviera dentro del sepulcro para librar la batalla espiritual contra los infiernos. Entonces, Cristo Jesús era necesario que llegara a la tumba, no nada más para morir por mis pecados, sino porque era el vientre del gran pez donde estuvo Jonás, donde estuvo 3 días y 3 noches peleando batallas y que bajó hasta el Seol. Los ojos de Jonás vieron los cimientos de la tierra. Pues hasta allá bajó el Señor Jesucristo a predicar, a libertar al cautivo, a todos los que habían dormido esperando la venida de Yeshua HaMashiach, que es el Mesías, vieran que esa obra se había cumplido. Amén. Ahora, un instante para ti, ¿cuánto es? ¿En cuánto tiempo tenemos que predicar el evangelio? En un instante. Ahorita el pastor hermano Hansel, cuando me invitó a predicar, me lo dijo en un instante. Y en un instante le contesté, voy. Amén. Entonces no me puedo tardar, sí, déjame mañana o pasado. No, es al instante. Tenemos que responder como cuando tú agarras una plancha caliente, la agarras bien cuando sabes que está caliente y la acaricias, o al instante quitas la mano, por reflejo, ¿verdad? Amén. Bueno, ese instante, fíjate todo lo que nos ha llevado a pensar, pero lo más importante de eso es que dice yo. ¿A quién se refiere yo? A la primera persona, a Juan. Yo estaba en el Espíritu. Ajá. ¿En qué debes de estar? Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, cuando hay Santa Cena, hay un momento en que hay una exhortación y te dicen, reflexiona, perdona, para que no comas juicios, porque muchos están enfermos y algunos otros duermen. ¿Está bien o está mal? Como ultimátum está bien, ¿verdad? Pero el cristiano debe de estar al día. El cristiano debe estar al instante preparado para el arrebatamiento. Tú puedes tener 20 pensamientos del día, pero el número 1 es uno, Cristo viene por mí y me debo de estar preparado. Y después haz los miles de pensamientos que tengas que hacer.
Tú debes de tener a Cristo como primera persona. Amén. Tú debes de tener al Señor. Si tú crees que los cielos están abiertos, ¿para quién está abierto? Para tu hermano que está al lado, gloria a Dios. Para que él va pasando, gloria a Dios. Para toda tu familia, gloria a Dios. Y quieres meter personas y personas al reino de los cielos, pero no te das cuenta si mi persona ya está lista, preparada para el arrebatamiento. No hay tiempo. Amén. No hay tiempo. Es en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Lo que quiere decir en el lenguaje actual, en un instante. Otra vez es tiempo. Amén. ¿Cuánto tiempo llevo? Perdón. 15 minutos me faltan. ¿Llevo? Gloria a Dios. Amén. Entonces, debemos de estar ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ajá. En el Espíritu, ¿qué quiere decir? Tengo una comunión con el Espíritu Santo. Y ni nada ni nadie puede romper la comunión que yo tengo con el Espíritu Santo. Si yo veo que hago una cosa que rompe esa comunión, me regreso. Pero si yo hago una cosa y el Espíritu Santo me dice, oye, escúchame. Oye, no te vayas por este camino, yo te abro 7 caminos para que te vayas por aquí. Y estoy en el Espíritu. Amén. Y les voy a decir de 5 personas rápidamente, 5 personas que estuvieron en el Espíritu y que tuvieron una comunión directa con Dios. Amén. Prepare su pluma. Y ahorita me regreso a este versículo, no lo he terminado. Pero quiero que abra la palabra de Dios. Les dicto las citas. Amén. Quiero llegar al número 4, que es el más importante de los 5 que voy a mencionar. Amén. Pero les doy la cita. Abraham. Génesis 22, versículo del 1 al 2 y el versículo 5. Amén. ¿Qué fue a sacrificar a Abraham? Lo que más amaba. Pero ahorita lo vamos a leer, porque hay más cosas que lleva ahí. Número 2, otro hombre que estuvo en el Espíritu y que Dios se manifestó, y que no ha habido otro hombre en esta tierra donde la mano de Dios se haya manifestado y lo haya resguardado como resguardaron a Moisés. Amén. Moisés, para caminar en el desierto, tuvo que ver la mano de Dios que estaba extendida. Él sabía que él tiene una mano poderosa, pero era necesario que la viera extendida hacia su pueblo, hacia él, porque solamente así iban a ser arrebatados del infierno que es Egipto. ¿Sí? Entonces, eso me lo dice Éxodo 24, del 15 al 16 y versículo 18. Dios tiene un lugar íntimo con Moisés. Tan íntimo que ahí se quedó 40 días y 40 noches Moisés. Y nada así hubiera una trifulca allá abajo, adorando, haciendo dioses ajenos, adorando a dioses falsos, etcétera, ¿sí? Eso no le permitió distraerse a Moisés. ¿Por qué? Porque él estaba en las regiones celestes. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Ya tiene la cita? Éxodo 24, versículo 15, 16 y el versículo 18. ¿Cuántos llevo? 2. Paso al tercero, Elías. Elías, en medio de la carestía, en medio de la sequía, en medio de la persecución, ¿sí? Recuerda que lo querían matar, pero Elías tenía un antídoto para todo esto, si lo queremos ver así, se los digo muy secular. Pero él tenía una convicción, quito el antídoto y ahora pongo una condición espiritual. Él sabía que en cuanto él orara, Dios iba a actuar en misericordia y iba a mandar agua del cielo. Amén.
hasta que el rey Acab tuvo que haber corrido, apresurado otra vez tiempos, para que se bajara del monte Carmelo y se atajara de la grande lluvia que venía. Amén. Entonces eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, y sí lo vamos a leer desde el capítulo 16 hasta el 46, pero lo vamos a leer en casa. Amén. ¿Sí? No se le olvide, hermano. Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 46. Y llegué al más grande. ¿Quién crees que es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 19, 17. Y el contexto de o el paralelo de o el cumplimiento más bien de este pasaje, vino a ser Juan 19, 17, el cumplimiento de lo que Dios habló en Números 21, del 4 al 9. Jesucristo es levantado a todas las naciones. Amén. ¿Para qué? Para que no muriera. Pero hay un versículo muy escondidito aquí que va a ser el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Un versículo muy escondido que también cumple lo que se habló en Números 21, del 4 al 9. Y el libro de Apocalipsis en Juan 4, del 1 al 2. Esos son los 5 hombres. Amén. Empezamos. ¿Ya lo tiene listo? Abraham. ¿En qué libro está? En el libro de Génesis, libro de los principios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué buscaba Abraham ahí? Sabemos que el mandato era: ve y preséntalo como holocausto a tu primogénito, porque este es el hijo de promesa. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en este versículo del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Este hombre, ¿a dónde tuvo que ir para ser probado? A Moriat, que es un monte. Son varios montes y le dice: ahí me lo vas a presentar como holocausto. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien más amas, y vete. Subraya la palabra vete. Vete a la tierra de Moriat. Entonces Abraham sí sabía hacia dónde tenía que caminar. Abraham sabía ir a Egipto, y fue a Egipto, y ahí le perdonaron la vida porque le mintió acerca de la vida de Sara. ¿Sale? Entonces aquí el Señor le da la dirección específica: vete a Moriat. Entonces él tomó a su hijo, a 2 siervos, a 2 asnos, tomó la leña, tomó la lumbre, tomó el cuchillo con el cual iba a sacrificar a su hijo y caminó ¿hacia dónde? Hacia Moriat. ¿Sí? Moriat es en Jerusalén, donde está el templo de Dios, el templo de Salomón. ¿Sale? Ahí fue donde el Señor le dijo: vete y preséntame a tu hijo. Amén. ¿Para qué? ¿Para sacrificarlo o para probarlo? Para ser probado. Los 5 hombres, incluye al Señor Jesucristo porque Él es el Hijo del Hombre, tomó humanidad de nosotros, o igual a nosotros. Los 5 subieron a los montes. Abraham subió a Moriat, Moisés estuvo en el Sinaí, Elías subió al monte Carmelo, el Señor Jesucristo, bendito sea, subió ¿a qué monte? Al de la calavera. Amén. Él se caracterizó por subir varios montes. Dime uno: el de las bienaventuranzas. 2, el de la transfiguración. 3, cuando le da de comer a los 5,000. 4, el de los olivos. 5, el de la calavera. Subió al monte. Amén. Pero el Espíritu Santo estaba con él. Amén. Ahora, ¿quién más subió? Juan. En la isla de Pasmos, ahí fue la revelación.
Amén. Entonces, le da una dirección. Eso es lo que quiero subrayar con los 5 personajes bíblicos que te estoy diciendo. Dios siempre te va a dar una dirección hacia dónde vas a caminar. Amén. Otro ejemplo. Pablo recibe la revelación en Damasco. Y Pablo quería ir a otra ciudad y el ángel viene y se le aparece y le dice, no, vente a Damasco. Vente para acá, ven a predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces Dios no te va a mandar al aire. No, Dios te va a dar una dirección. Ve y haz esto. Y te regresas. Amén. Así estuvo con Eliseo. Y el profeta que no obedeció, se lo comieron los leones. Y más bien lo mató un león y lo dejaron ahí, el león no se lo comió. ¿Sí? Mas sin embargo el león lo estuvo cuidando hasta que llegaron por él. ¿Sí? Sé que les estoy hablando de muchos pasajes bíblicos, pero todo esto es la Biblia, hermanos. Amén. 2. Dios me va a dar la dirección hacia dónde estoy. Amén. Yo a las 3 de la mañana me estaba poniendo con cuentas francas con Dios por cosas que hice malas, pero Dios me llamó, ven, 3 de la mañana, vamos a arreglar cuentas tú y yo. ¿Sale? Y hoy me tiene parado aquí. Amén. Entonces, el mover del Espíritu Santo te va a decir, ven. Y tú debes de estar preparado y en el Espíritu para que puedas ejercer la obra. Amén. Ahora dice aquí, y respondió, ¿cómo respondió Abraham? Heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Cómo tenemos que responder? Heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí. Bueno, ¿me vas a probar? ¿Quieres que vaya a Moriat? ¿Quieres que me meta a estos montes difíciles? ¿Sabes cómo se llaman esos montes? Vamos al libro de Romanos, capítulo número 8. Y ahí vamos a ponerle a los montes que vas a tener que subir, porque a lo mejor tú estás en uno y yo estoy en otro. Amén. Y no es malo, sino que el Espíritu de Dios te lleva a todos esos lugares. Amén. Y hay montes naturales y hay montes espirituales. Amén. Montes naturales y montes espirituales. En Romanos capítulo 8, versículo 35 son los montes naturales. ¿Por qué se llama natural? ¿Y qué defienden? Amén. ¿Quién me va a separar del amor? ¿De quién? De Cristo. Amén. El primer monte, ¿cómo se llama? Tribulación. ¿Sí? Segundo monte, angustia. Tercer monte, persecución. Cuarto monte, el hambre. Quinto monte, la desnudez. Sexto monte, el peligro. Y séptimo monte, la espada. Amén. Cada uno de ellos tiene su significado, pero al que me quiero ir es al del peligro. Amén. Entonces son 7 montes, los cuales yo puedo estar ahorita en ¿cuál? En peligro. Entonces, ¿a quién vas a llamar en ese peligro? A la sombra del Omnipotente, que es el Señor. Señor, necesito que tú me guardes. Amén. Y no es que agarremos el Salmo 91, el 27, el 21, el 23 y... No, hermanos. Sino yo voy a ser probado para subir al monte de la tribulación. Cuando Dios me mande al monte, voy a ser probado en el monte de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro y de la espada. Amén. Entonces, peligro. ¿Qué significa la palabra peligro? Que está en riesgo la vida. Nada más que estamos hablando de la vida natural, la vida que tenemos, pero también está en riesgo la vida espiritual. Amén. Entonces yo necesito subir ese monte, me van a probar, y si no apruebo, pues voy a ser perdonado siempre y cuando me arrepienta. Amén. Pero ahí puedo morir arriba del monte. Pero si tú te fijas, los 5 montes, Abraham los llevó, Moisés lo llevó, Elías lo llevó, el Señor Jesucristo lo llevó, y Juan por eso estaba desterrado en una isla, porque estaba en peligro.
Entonces yo debo de saber que en el monte que estoy circulando ahorita o estoy subiendo, porque un monte no es plano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hay montes en Jerusalén, el monte Hebrón mide 2,500 metros, el Sinaí pues, anda como en 575, ¿sí? El Gólgota anda como en 350, 400 metros, que Cristo Jesús tuvo que cargar la cruz 400 metros para que fuera y salvar a la humanidad. Amén. Entonces, yo debo de entender, voy cerrando, ¿sí? Que voy a llevar a ese monte, pero voy a ser probado, ¿sí? Pero, ¿qué convicción tenía Abraham en el monte Moriat? El versículo número 5. Su convicción de Abraham era una. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí con el asno. Amén. Abraham no necesitó que le ayudara su gente que le servía de vida, que eso es un siervo, las mulas, ganado que él podía tener disposición para las 24 horas del día. ¿Esto qué quiere decir? Que él podía venir caminando agarrado de la mano de su hijo y subir al monte, ¿verdad? Ir platicando, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham nunca muestra miedo aquí. Abraham siempre muestra confianza. Porque él sabía que Dios le dijo: te voy a probar. Y eso le despertó confianza. Dice: si me vas a probar, quiere decir que quieres que sea probado delante de ti. Amén. Entonces, concluyo con esto. Voy a ser probado en los montes que acabo de mencionar. Pero yo sé que no voy solo. Abraham no necesitó al asno ni necesitó a los siervos que le ayudaran a subir al monte Moriah. Él mismo agarró la leña, ellos mismos agarraron el cuchillo y el fuego, y lo único que no agarraron, ¿qué fue? Lo que no llevaban era un cordero. Pero es que Isaac iba a ser como el cordero. No. Dios no va a aceptar sacrificios humanos. Dios siempre se va a proveer del cordero. Siempre te va a dar la provisión. Entonces decir Jehová Jireh implica que Dios te va a dar la provisión a ese monte donde te está enviando. Amén. A ese monte donde vas a ser probado, siempre el cordero va a estar puesto ahí. ¿Para qué? Para que tú regreses a casa con bendición, con toda tu familia. Amén. Termino con esto. Esperarme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos a ser probados hasta allí donde el Señor me haya mandado, Monte Moriah, en la piedra. Amén. Pero adoraremos. Amén. Adoraremos. Entonces, si yo estoy en el monte de la aflicción, tranquilos todos, me esperan aquí, subo con mi familia, porque Isaac representa la familia, sus hijos, nuestras hijas representan la familia de nuestra casa. Vamos a subir a este monte, ¿sí? Pero ahí vamos a empezar a adorar. Y el Señor se proveerá del cordero. Amén. Entonces, ese Jireh no nada más es si hoy necesité dinero y Dios me provió. No, hermanos, eso es lo natural. ¿Sale? Pero vamos a pasar a esos ojos espirituales en los cuales yo diga: yo voy a subir a este monte y voy a adorar, voy a ser probado por Dios y voy a ser aprobado por Dios. Amén. Ese es el afán de que cada uno de nosotros, cuando enfrentemos una situación, diré: subiré, adoraré y regresaré, porque eso está diciendo el padre Abraham. Adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Adoraremos, subimos, adoramos y bajamos para estar con vosotros. Está hablando en un grupo de personas, no está hablando en una sola persona. Amén. Ahora habla Moisés. Aquí voy a leerlo rápido porque algún día ya se los había predicado, solamente lo quiero retomar. Usted sabe que en el Sinaí se dio la ley de Dios,
para que el pueblo de Israel la cumpliera una vez que conocieran quién los había libertado desde Egipto. Amén. Pero a Moisés le dan una orden y le mandan que suba también. En el 9 y 10, es Éxodo 9, 10, dice: y subió Moisés y Aarón y Nabat y Abiú y 70 ancianos de Israel. Amén. Subieron al monte Sinaí. ¿Y qué encontraron ahí? La presencia de Dios. Amén. Pero ¿qué nos dice ahí la primera parte de este versículo antes de los 2 puntos? Todo este grupo de personas, ninguno murió al ver a Dios, porque dice: y vieron a Dios de Israel. Amén. Entonces tú en este culto tienes que ver al Dios de Israel. Amén. No te puedes ir si tú dices: no, yo a Dios no lo sentí, no lo vi, no lo palpé. ¿Cómo voy a palpar un espíritu, hermano? Sí, voy a palpar su presencia, su chequina. Amén. Eso es lo que vengo a hacer. Ahora dice aquí: y había debajo de sus pies como un embalgado de zafiro, semejante ¿a quién? Al cielo, cuando está sereno. Subraye la palabra sereno. El cielo no estaba turbado, no tenía cosas que distrajeran la presencia de Dios. Amén. El cielo estaba sereno, un azul zafiro, un azul celeste, un azul profundo, que es el trasfondo del trono de Dios. Amén. Y eso veían que ellos empezaban a caminar. ¿Qué vio Juan el Bautista en la isla de Patmos cuando vio la Nueva Jerusalén? El mar ya no era de zafiro, sino era de cristal. Amén. Y todo lo que estaba construido era de oro. Amén. Moisés, concluyó, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? Conviértame 40 días en segundos. Estamos hablando de un reloj. Amén. No nos va a llenar los ceros, lo que quiere decir que es una eternidad. Un breve instante ante Dios es una eternidad. Amén. Ahora me sigo. Juan 19, 17. Juan 19, 17. Ya lo estuve abordando ahorita en forma muy Juan, ¿qué les digo? 19, perdón. ¿Cómo dice ahí ese versículo? Vamos a leerlo. Amén. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Ahí tú encuentras una palabra que hable de titubeos. Porque si tú lees desde el principio del 1, está ante Pilato. Y ya está sentenciado y ya lo van a ejecutar. Lo que pidieron los principales de la sinagoga, los principales sacerdotes, aún el sumo sacerdote, le dijeron: crucifícale. Y cuando el Señor Jesucristo escuchó que ya estaba la sentencia, dijo: todo está bien, porque la hora llegó. A ver, dale vuelta ahí a tu Biblia. Y quiero el versículo 1 del 17. Estas cosas habló Jesús y levantándose los ojos, ¿a dónde lo levantó los ojos? Al cielo. Amén. Las puertas aún estaban cerradas porque Cristo Jesús todavía no había entrado en gloria. Amén. Pero ya él sabía que las puertas estaban listas. Salmo 24. Amén. Dice aquí: estas cosas os habló Jesús y levantando los ojos al cielo le dijo. ¿A quién le dirigió su oración? Al Padre. El Señor Jesucristo ora al Padre. ¿A quién tienes que orar? Al Padre. Amén.
por los méritos alcanzados de Cristo Jesús, y la conducción que lleva esa oración es el Espíritu Santo. Amén. Estas cosas habló Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Llegó el momento de que tu Hijo sea glorificado y que tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Subrayo la palabra: la hora ha llegado. Otra vez entramos al reloj. Amén. Al tiempo, al instante. Entonces yo voy a leer el 19:17 de Juan, que dice: y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado la Calavera, y en hebreo quiere decir Gólgota. Ahí que sucedió, versículo 18: allí le crucificaron, y con él a otros, uno de su lado, a derecha e izquierda. Amén. Entonces el Señor Jesucristo tiene que también subir al monte, pero no para obtener un beneficio él. El Señor Jesucristo también fue probado, según la oración que tenía en el Getsemaní, cuando le dijo: pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad. Amén. Estaba siendo probado. El Señor Jesucristo lloró. El Señor Jesucristo salía su sudor como gotas de sangre. El Señor Jesucristo se le presentó la oportunidad de tomar la cuarta copa, y la tomó. Los judíos toman 4 copas, y la última es la mejor, ¿sí? Tomó 3 copas, la cuarta copa, yo les voy a predicar un día de las copas, pero ahorita déjenme nada más tomarle la cuarta copa, la cual el Señor Jesucristo nos ha prometido, nos ha dado la dicha, que no la tomará hasta que tú y tu casa estén delante de su presencia, cuando estés sentado a la mesa del rey. Así como ese hombre, Mefiboset, sí tuvo que perder sus piernas, fue paralítico, pero un día dijo David: ¿hay alguien de la casa de Saúl en la cual yo pueda mostrar misericordia? Y lo trajeron, lo vistieron, lo bañaron y lo sentaron a la mesa del rey. Ahorita es el tiempo en que te vistan, en que te laven. Ahorita es el tiempo en que te atavíen. Ahorita es cuando te dicen: hey, el Señor tiene un llamado para ti, a que te vengas a sentar. Hoy ya tengo que regresar a mi casa. Hoy recibí palabra de Dios y el mensaje es uno: oye, el Señor tiene un lugar para ti. Tú eres mi esposa, tú eres mis hijos, hay un lugar para ti. Vamos juntos, como Abraham subió al monte Moriah a adorar a Dios. Amén. Cristo Jesús no titubeó por salvar tu vida. Nosotros muchas veces sí titubeamos, sí pensamos, sí lo metemos a la lógica, al pensamiento, a la experiencia, a lo que es de Dios o no es de Dios. Quita eso ya de tu mente, hermano. No te tardes como Daniel 21 días para que Dios te conteste. El ángel le dijo a Daniel: oye, desde que empezaste a orar, Dios contestó que te veníamos a ayudar y la bendición ya venía, pero ¿sabes qué? En tu cabeza hay un cielo de bronce que no puede pasar por ahí. Ya no te hablo del segundo cielo de bronce, donde se libran las batallas, ¿verdad, hermano Julio? Pero ese cielo lo puedo tener aquí en mi cerebro, en mi razón, en mi pensamiento. Es el momento, hermanos, de que eso se rompa ya. El Espíritu de Dios te va a llevar a donde tú ni has pensado. Ejemplo, ahorita. Amén. Y hoy es para bendición. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús subió al monte de la Calavera para cumplir, y ahí sí ya le pido a mi hermano Hansel que venga, porque el tiempo creo que se me ha cumplido. ¿Sí estoy bien? Sí, ya se me cumplió. Pero un día se va a cumplir en usted, hermano. Juan 3:14. Aleluya. Y como Moisés, ya te di la cita, Números 21:4-9. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante, sea levantado.
Ahora, ¿dónde tiene que ser levantado el Señor? ¿Dónde será levantado? En tu vida. ¿Dónde más? En mi casa. ¿Dónde más? En mi trabajo. Una y otra y otra y otra vez vemos la mano de Dios que se manifiesta en nuestros trabajos. Eso es lo natural. En tu escuela, en tus estudios. Levantar a Cristo es levantar en vida a los hombres. Porque si tú lees Números 21:4, había víboras que mataban a muchos hombres. ¿Y esas víboras quién las mandó? Jehová. ¿Por qué? Por un pueblo que se desanimó, que perdió la esperanza, que no quiso caminar más en el desierto y que se llenó de ese alimento tan simple que era el maná. Y renegó. ¿Para qué me trajiste aquí? Etcétera. El Señor lo escuchó. Y el Señor dijo, a ver, serpientes, empiécense a mover ahí en ese campamento. Así como se movieron las ranas, los piojos, ¿qué más se movió? Las langostas. ¿Qué más se movió? El granizo. Las 10 plagas en Egipto. ¿Qué me dices de la plaga de las serpientes en el desierto? Por la murmuración, por levantarse contra sus ungidos. Dios manda esas víboras para que exterminen. Entonces, esa es una predicación. Pero a la que yo te quiero llevar es que era un acto profético el que estaba haciendo Moisés, que era necesario que lo hicieran en el desierto, porque 2000 años después se iba a levantar la verdadera cruz para que todo aquel que volteara. No era necesario ir a tocar la cruz, no era necesario ir a tocar la serpiente que levantó de bronce Moisés. Si yo estaba en tal lugar, era mordido por la víbora, ya sabía que iba a morir, porque la paga del pecado es muerte, no hay de otra. Esa es la Pero si ese hombre estaba lejos viendo esa, estoy hablando de un campamento de ¿cuántas personas? 2.500.000 personas. ¿Cómo puedes caminar en medio de 2.500.000 personas? Entonces era difícil. ¿Y el veneno de la víbora cuánto tarda en matar a una persona? ¿Cuánto tarda, Andrea? ¿Qué hace la víbora, el veneno de la víbora? Te paraliza. 2, te coagula la sangre. Te infartas. Inmediato. ¿Sí? Pero aquí en la tierra hay un antídoto que si te hace bien, pero aquel que levantaron en la cruz del Calvario tiene la forma gloriosa de que no mueras. Él te garantiza, así como Moisés vio que cualquiera que volteara a ver, no es que se fuera a postrar, tocar, gloria a Dios, como la mujer que tocó el manto. Allá sí llegó y lo tocó. Pero aquí el Señor te dice, voltea a ver hacia la cruz. Esta semana voltea a ver hacia la cruz, no hacia la tierra. Porque mi ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo se llama la predicación? De la tierra al cielo, esa es la dirección. Amén. Y el Moisés levanta la cruz y le hace esa profecía y dice, un día habrá ese redentor para que la gente no muera. Amén. Quiero saber si ya tú volteaste hacia la cruz. Y si no has volteado, hoy es el día que voltees a esa cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie. Promesa de Jesucristo para ti. Grábala en tu corazón. Promesa de Jesucristo para ti. Juan 4:14. Hoy el Señor habla a tu vida y te dice,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El agua que está fluyendo de tu corazón para tu hermano aquí en la tierra es de gloria. Pero el agua, imagínate ese momento, hermanos, cuando se cumpla, el agua que yo traigo en esta tierra no se va a acabar en esta tierra, sino yo voy a tener en el reino de los cielos esa fuente que salta para vida eterna. Y hay un canto que dice: este canto, ¿me permite un canto, hermano? Le traigo la letra. Amén. Cristo Rey victorioso. ¿Quién tomó la cruz? ¿Quién subió al Gólgota? Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado de gloria. Amén. Ve a Cristo, hermanos, victorioso. No lo veas en la cruz, velo victorioso. Él te abrió la puerta al cielo. La puerta está abierta para ti, toda tu casa. Ve y pelea como un león. Toda tu familia, ya no hay tiempo. Ya no te tomes si es cuando Dios diga. No, Dios ya dijo: yo ya te envié a tu hijo, yo ya te abrí la puerta al cielo. Ahora ve y pelea tu casa como una fiera. Amén. Como un león. Pelea tu casa, porque el que es como león viene a matar, a robar y a destruir lo que más amas. Pero hoy levantamos a Cristo en victoria. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey mi Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te alabamos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, aleluya. Tú tienes la victoria sobre toda casa, Señor, sobre toda lengua, sobre toda nación y sobre nuestra vida.
te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. En mi casa, Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. En mi trabajo, Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Y en el monte que estamos caminando cada uno, Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Bendito seas, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra. Por eso el Señor Jesús, cuando oró, dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque primero, para que sucedan todas las cosas, tienen que suceder en el cielo y después materializarse en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Oh gran Rey de gloria, porque aún los 24 ancianos y los seres vivientes arrojan sus coronas delante de ti, porque reconocen al que era, al que es y al que ha de venir, al 3 veces santo, al único, al inconmovible, al incomparable, al maravilloso, al majestuoso, aquel creador de la gloria, al que merece recibir toda la honra, a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. A Él sea el honor. Santo, santo, santo. Vamos, dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Santo, santo, santo. Bendito sea tu santo nombre. Que Jehová le bendiga y le guarde, hermano. Que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Dios del cielo siempre nos mire con agrado, y esta noche Él nos conceda tener paz. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Hijo. Amén, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Saluda a su hermano. Bendígalo, hermano. Denle un abrazo. Dígale qué bueno que estás aquí en la casa.